llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hoy es viernes, es 5 de julio, amanece y empieza un día muy caluroso ya en Madrid, pero también en el resto de España. Nos estamos metiendo en el pleno verano y vamos ya hacia el final de la temporada. Por cierto, este año en Orea, como siempre, vamos a hacer nuestro programa de cierre. También tenemos alguna sorpresa más en julio, un programa recopilatorio y algún otro programa que les iremos contando en próximas semanas, ya pocas, antes del mes de agosto. Pero no queríamos terminar temporada en el Llena de Vida sin hablar de una de las grandes leyes que han estado en el candelero durante todo este curso. Se ha hablado mucho de ella, ha estado mucho en la agenda de los agricultores que han estado protestando durante estos últimos meses. Es la Ley de Restauración de la Naturaleza. La Ley de Restauración de la Naturaleza, así como suena, parece que queda muy bien, ¿no? Oye, vamos a restaurar la naturaleza, vamos a volver a un punto de equilibrio importante, vamos a dejar de contaminar. Eso es lo que ha aprobado el Parlamento Europeo hace unas semanas, hace muy poquitas semanas, pero queremos desgranar y queremos saber qué hay más allá de ese bonito enunciado que dice Ley de Restauración de la Naturaleza, porque ya saben que a veces el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Puede ocurrir esto también, ¿no? Ley de Restauración de la Naturaleza. Lo vamos a tratar hoy con Natalia Corbalán, la portavoz, la cara visible de SOS Rural, esta organización que está cada vez con más fuerza y que tuvo un gran protagonismo precisamente en esas protestas agrarias de principio de año, cuando tuvieron más fuerza. Y también lo vamos a tratar con Óscar Caso, que es veterinario, que es un estudioso del mundo rural y que además publicó hace poco el libro La desconexión rural. También tenemos hoy con nosotros, y ya para el final del programa, para la última parte, al que yo creo que es uno de los mejores autores de novela histórica en este momento en España. Va a ser el protagonista de nuestro Ruraleando. No nos va a hablar tanto de la Ley de Restauración de la Naturaleza, pero sí de sus libros al final del programa, y es Eduardo Martínez Enrico, que está con nosotros en el estudio. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de tu último libro, Confesión, una novela sobre la tierra gallega, pero vamos también a repasar otros títulos importantes tuyos y vamos a hablar de tu trayectoria literaria, que ya digo que yo creo que es una de las mejores, una de las mejores en novela histórica en este momento en España. Así que no se vayan, porque comenzamos enseguida. Bien, tenemos también hoy a nuestra Candela en Navares de las Cuevas. Candela, ¿cómo estás por allí? ¿Cómo has parado por allí hoy? Que te estábamos aquí esperando en el estudio y de repente nos apareces ahí en un campamento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás allí? ¿Qué estás haciendo en Navares de las Cuevas? ¿Qué es Navares de las Cuevas? Bueno, pues Navares de las Cuevas es un pequeño pueblecito, muy, muy pequeño, de la España vaciada más profunda, que está en Segovia. Y además os digo como curiosidad que no es el único Navares que hay. También hay, bueno, está el pueblo de Navares de las Cuevas, que es donde estoy yo, el pueblo de Navares de Medio y el pueblo de Navares de Ayuso. Y la verdad que es un sitio precioso, tiene un albergue que está muy bien y aquí estamos haciendo dos campamentos, un campamento de 55 niños y un campamento de 70 y pico. O sea, Candela es la generala de los monitores del campamento. O sea, es la que está ahí organizando todo en el campamento. O sea, es la monitora... Es la monitora jefe, pero luego además está en el programa, como siempre, haciendo nuestros trabajos. Eduardo es nuestra coordinadora, la que nos pone aquí orden, la que nos cuenta cosas, pero hoy en Navares de las Cuevas. Candela Gálvez. Bueno, vamos a hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Tengo a Natalia Corbalán por ahí. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Encantada. Encantado de nuevo de saludarte. Siempre es un placer hablar contigo porque siempre aportas un poquito de luz sobre el tema que tratamos. Ahora vamos a hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Tengo también a nuestro querido Juan Berga. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Pues iba a decir bien, estoy bien, pero como notaréis tengo un trancazo de verano, os pido disculpas. Vaya. Es que ahora esto de los trancazos de verano cada vez está más extendido, ¿eh? Sí, además es vírico, pero o sea, quiero decir que mi voz no va a ser lo pristina que en otras ocasiones, o sea que me aguantáis y nada, no pasa nada. Encantado de veros a todos y a todas, que estáis guapísimos, por cierto. Igual que tú, como siempre.
Y tengo, Sí, yo como siempre mayor, sí. como siempre, estás bien, agradable, sonriente, alegre, como siempre, Juan. Tengo también a Óscar Caso, autor de La desconexión rural. Digo que es autor de La desconexión rural porque es un libro que nosotros hemos tratado en el programa, porque aporta también mucha luz sobre este tema que nos trae hoy, de la ley de restauración de la naturaleza, y además es veterinario. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de veros nuevamente y encantado de compartir esta charla, o como queremos decirlo, con tanta gente guapa y lista. Vamos a, Sí, no soy el culpable de la desconexión. He escrito un libro que se llama así. vamos a situar un poquito el tema, Candela, si te parece. El tema de la ley de restauración de la naturaleza que aprobó el Parlamento Europeo hace unas cuantas semanas. ¿En qué consiste esa ley, Candela? Bueno, pues el pasado 17 de junio la Unión Europea aprobó el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que ya había presentado la Comisión Europea en 2022, 2 años antes. Este reglamento obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a recuperar los ecosistemas en zonas terrestres, marinas y también agrícolas a largo plazo, para tratar de alcanzar una serie de objetivos climáticos y también objetivos relacionados con la diversidad que tiene la Unión Europea. Y también mejorar así la seguridad alimentaria. El objetivo de la restauración, bueno, es que al menos se consiga la restauración del 20% de las zonas terrestres y marítimas antes del año 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten de aquí al año 2050. Para llevar esto a cabo, pues existe lo que se conocen como indicadores de la biodiversidad agrícola, que son, en primer lugar, el índice de las mariposas pastizales, a continuación, las reservas de carbono orgánico en suelos agrícolas y también la proporción de tierras agrícolas con elementos paisajísticos diversos. De estos 3 indicadores, mínimo serán 2 de ellos los que deban mejorar para el año 2030 y habrá una revisión cada 6 años. Otras de las medidas que contempla esta ley incluyen, por ejemplo, el aumento de la biodiversidad y de la diversidad de insectos polinizadores como las abejas, a los que también les hemos dedicado uno de nuestros programas. También la eliminación de las presas y los diques que impidan el flujo natural de los ríos y que no sean necesarios. Y luego, por otro lado, por ejemplo, la plantación de al menos 3.000 millones de árboles, pero que son bastante ambiciosos. Ahora, le toca el turno a los países miembros que, deberán elaborar un plan nacional en el que se expliquen detalladamente las medidas que deberán llevar a cabo a lo largo de estos años y tendrá que ser presentado en los próximos 24 meses, es decir, 24 meses después de la entrada en vigor de esta ley. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta para los tres. Así como suena, parece que está todo muy lleno de buenas intenciones. Vamos a buscar equilibrio ecológico, vamos a dejar de contaminar, pero esto solamente lo vamos a hacer en Europa, cumpliendo unas reglas que no cumple nadie y con un plazo de tiempo que es ahí mismo en el 2030. Ahí es donde pueden surgir los problemas y donde puede surgir incluso los más pesimistas. Natalia, vosotros os habéis destacado por hacer una fuerte oposición a esta ley, donde puede surgir la ruina incluso, ¿no?, del medio agrícola y del medio ganadero de la Unión Europea, en este caso de España, ¿no? Así es. ¿Rompo yo el hielo? Natalia, sí, empieza. Sí, perfecto. Venga. Bien, efectivamente, Javier, en sintonía con la intro que nos has hecho y en la exposición que ha hecho Cande, que es muy, muy buena, un resumen ahí rápido pero muy, muy gráfico de lo que es, en qué consiste esta ley trampa. Yo les llamo leyes trampa porque tienen unas etiquetas muy fácilmente comprables por todo el mundo. ¿Quién no quiere restaurar la naturaleza? ¿Quién no compra este vehículo tan sumamente envuelto en un lazo precioso, lleno de ideas idílicas en ese campo que nos vende la ecología más radical, donde parece ser que tenemos que salir y ver a Bambi y a Heidi y a su abuelo y que todo sea idílico? Pues eso está reñido con lo que necesita una población creciente. En 2050 seremos 10.000 millones de habitantes, eso se nos olvida y tenemos que comer, y Europa tiene que garantizar la alimentación a sus ciudadanos, y con este tipo de leyes, que no es más que una vuelta de tuerca más a las políticas que se llevan tejiendo en la Unión Europea en el Pacto Verde, dentro de ese marco de sostenibilidad, que nosotros y la agricultura y la ganadería no renuncia a él. Es decir, que no estamos en contra de que haya que ejercer una actividad completamente, pero ¿por qué excluyen a la agricultura y a la ganadería de
del ámbito natural. ¿Por qué la excluyen? ¿Por qué la tratan como una enemiga y como la maltratadora sistemática del medio ambiente cuando es parte del mismo? Es que, Dios mío de mi vida, el marco mental donde han metido a la agricultura y a la ganadería hace ya años que la Unión Europea lleva jugando con fuego y nos vamos a quemar. Al final, la venganza del campo estará servida. Y esta ley trampa esconde, pues eso, muchísimas imprecisiones, muchísimas posiciones maximalistas que a ver cómo ahora resuelven los países miembros en ese desarrollo que tenemos que hacer jurídico de esta ley. Y yo creo que ahí es donde puede estar un poquito la clave. Y ahora dejo que mis compañeros de tertulia opinen también. Ahora te preguntamos algo más, Natalia, porque Juan, ¿cómo funciona este proceso en la Unión Europea? La Unión Europea aprobó esta ley hace unas semanas con unos objetivos muy a corto plazo, es decir, para 2030. ¿Y esto cómo se va implementando y hasta qué punto cada Estado tiene la obligación de poner en marcha todas estas medidas? Bueno, tienen la obligación de poner en marcha. Lo que pasa es que Natalia sugería un par de ideas muy interesantes en las que yo quiero insistir. Los Estados tienen obligación y España es la primera que tiene obligación porque es la que tiene más agricultura. Entonces, lo que pasa es que las obligaciones españolas ya se sabe que dependen, ¿no? Entonces, esto ahí lo dejo. No voy a insistir en ello porque no se trata de este debate. Pero, a ver, estos son temas de los que hay que hablar, pero que se convierten en un embrollo en cuanto caen en manos de 750 diputados y tropecientos funcionarios. Porque ese es un tema efectivamente que hay que hablar, pero yo ahora os pongo un ejemplo. Supongamos que se cumple la ley. Dentro de 10 años tenemos un 30% más de suelo recuperado. Excelente. Pero resulta que tenemos un 60% menos de agricultores porque se van a jubilar. Entonces, ¿cómo se compensa la necesidad de la suficiencia alimentaria con la restauración de los suelos? Mirad, permitidme que me aleje quizá un poco, pero me entenderéis. Desde que se inventa la máquina de vapor hasta que los señores y las señoras podemos planchar, pasa un siglo. Desde que aparece el ChatGPT hasta que se clona la voz de un periodista, pasa un año. Es decir, es tan exponencial el progreso de la tecnología, tanto digital como ambiental, que o paramos un poquito y reflexionamos o nos van a ocurrir cosas como esta. Decía Natalia, la venganza del campo está servida. La venganza del campo es que no hay agricultores. Es que necesitamos en un año, dice el gobierno, que necesitamos 16 agricultores. ¿De dónde los sacamos? De la inmigración. Pero no queremos que vayan a los campos. Entonces, vamos a ver. Es decir, esto son temas muy importantes. Es verdad que tenemos mucho campo vacío y mucho campo perdiendo calidad. Pero debo decir una cosa, yo al menos viajo, no soy agricultor, pero viajo y veo que el campo donde hay agricultores hay calidad. La falta de calidad está en otro sitio, no está donde hay... Y en España, que nos costó Dios y ayuda, perdóname y acabo ya para no enrollarme, nos costó Dios y ayuda regular los ríos para que no hubiera inundaciones. Y yo pienso en mi tierra, en Aragón, por ejemplo, que Joaquín Costa se empeñó con los regeneracionistas en poner pantanos y tal. Ahora tenemos que quitar presas, porque ese no es el curso natural de los ríos. Y volver... Bueno, este tipo de cosas solo se ocurren a unos diputados que nunca han vivido en el campo. Esto estoy convencido. Al que asó la manteca, como se suele decir. Óscar Caso es autor de La desconexión rural y lava mucho ese libro cuando te entrevistamos con esta idea que también apuntaba Natalia ahora de los mundos de Bambi. De los mundos de Bambi donde parece que nos quieren meter estas personas burócratas que están en despachos urbanos siempre, que no conocen realmente la realidad del campo y que diseñan un futuro que no puede existir, por más bonito que pueda parecer, ¿no? Así sobre el papel, ¿no? Estos mundos de Bambi son los mundos de la ley de restauración de la naturaleza, Óscar. Yo creo que sí. De hecho, había preparado como un comienzo y es exactamente el mismo que ha hecho Natalia. Al final, ¿quién no te compra una ley que se llama Ley de Restauración de la Naturaleza? Y yo noto una similitud enorme con la Ley de Bienestar Animal, con el rollo este. Porque al final yo siempre digo lo mismo. Si tú coges un libro de firmas y te vas a la Puerta del Sol de Madrid, por poner un ejemplo, me da igual cualquier ciudad de estas grandes de cualquier plaza,
y le dices a la gente que según va pasando, por favor, ¿me puede firmar usted? Mire, con este proyecto vamos a restaurar toda la naturaleza. Vamos a hacer bosques, ríos, cascadas, todo súper bonito y usted seguirá viviendo en su ciudad y cada vez que salga será todo maravilloso. O, como era la ley de la bienestar animal, en el que te sacaban un libro de firmas y decía, vamos a prohibir las jaulas también, ¿no? O que las mascotas se maltraten y tal. Firme aquí, me firma todo el mundo, firmaría hasta yo también. Pero esto es, por eso yo llamé al libro Desconexión, ¿no? De lo que se piensa en el mundo urbano y de lo que se piensa en un pueblo como el que está Candela o en el que estoy yo, que tiene 140 habitantes, ¿vale? Pues al final es lo mismo de siempre. Para mí es pura propaganda política, como siempre. De hecho, cuando salieron los agricultores y los ganaderos a la calle, esta ley se paró, se dejó como en stand-by ahí, a ver qué pasa, pero parece que ha sido terminar las elecciones, ya están todos en su sillón y a los 4 días han aprobado la ley, ¿no? Han aprobado esta ley. Entonces, pero ya por entrar en el concepto urbano de todo esto es que, no sé, que cortar un árbol es matarlo, ¿no? Humanizamos no solo animales, sino también humanizamos árboles. Pero esto existe, no es que me lo invente yo, sino entrar en internet. Al final no se dan cuenta, por ejemplo, yo estoy en Soria. Soria es una provincia que tiene, creo que son, no sé si 7.000 árboles por habitante. Claro, no hay habitantes, hay árboles. Entonces, lo que no se dan cuenta, aquí se cortan miles y miles de árboles todos los años. Miles. Y cada vez ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es lo que ocurre? Que cada vez hay más árboles. O sea, no pasa nada. Igual que ha dicho Juan de las presas. A ver, yo sé que no van a tirar la presa de Alcántara, pero lo que quieren es que los ríos vuelvan a fluir por donde fluían. ¿Cuándo? En agosto. ¿En agosto dónde fluyen los ríos? Aquí. Te digo por dónde, por ningún sitio, porque no hay agua. Sin embargo, si hay presas, como tengo yo esta aquí al lado, el pantano de la Cuerda del Pozo, es un entorno maravilloso, aunque sea agosto. Y sobre todo, perdón, y termino aquí, para dejar al resto, poner a la agricultura y a la ganadería en el disparadero, como si fueran ellos los que quitan los bosques o los que acaban con el agua, ¿no? Cuando realmente están olvidando para qué sirven, que es para dar de comer. Luego vamos a hablar algo de Soria antes se tiene que ir Candela, pero antes de que se vaya nos va a contar una historia de Soria Ya precisamente y una iniciativa que ha tenido este partido Soria Ya. Pero quería preguntarte, Natalia, estaba diciendo Óscar de las movilizaciones de este invierno. Vosotros habéis estado en esas movilizaciones incluso pues creando una plataforma, yo creo que alternativa un poco a las organizaciones agrarias tradicionales, que si UPA, que si la COAG, que si Asaja, ¿no? Y además con una cara como la de Natalia, una cara femenina, Eduardo, que es la primera vez en la historia de España que hay una cara de una mujer, digamos, en una portavocía de algo agrícola, ¿no? Y además dándole a su relato, pues, como ya dice, una dimensión intelectual, ¿no? Eso es importante. Pero es importante, aparte de la dimensión intelectual, Natalia, la movilización en la calle. Vosotros habéis llegado hasta donde habéis llegado en esta primera parte del año. La ley de restauración de la naturaleza se ha aprobado. El otro día estuvisteis en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Qué más se puede hacer? Porque esto sigue adelante. ¿Qué más vais a hacer? A ver, nosotros queremos ser un movimiento complementario y eso lo dijo siempre claro a las OPAs, ¿no? A las asociaciones agrarias tradicionales que van a estar ahí y que yo siempre me he manifestado con el debido respeto a su labor y quien tenga que cuestionarlo serán sus asociados o la gente que las forme. Está claro que se ha visto un malestar desde el mes de febrero hacia adelante en quién nos representa, por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Pues está clarísimo que algo no han hecho o que ha habido cosas que las han hecho mal. Eso está clarísimo. Pero nosotros queremos ser complementarios. ¿Por qué? Porque hay que ir más allá. Hay que ejercer un trabajo que no lo están haciendo ellas. O porque no han sabido, o porque no han querido, o porque no sea su rol. Pero el campo necesita un relato que restaure la desconexión de la que hablaba Óscar. Esa desconexión rural, esa ruptura de puentes entre la sociedad que nos alimenta, que es la gran parte del territorio, y la que consume esos alimentos, que es una pequeñísima parte del territorio, que es donde se condensa la mayor demografía. Eso hay que restablecerlo. Lo que no puede ser es que estas políticas, yo ya no sé cómo calificarlas, hagan ver en una placa solar algo sostenible y en un campo de naranjos o de limoneros o algo insostenible. Eso, ahí tenemos un problema. Pero ¿qué le ha pasado al campo, al sector primario, a la ganadería? Le ha carecido de un relato. Nunca se han preocupado de trabajar en ese relato protector que les dé valor
ante la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie da valor a lo que va y ve en el súper y lo encuentra el kilo a €1. Si es que no le da valor nadie, porque lo tiene todos los días. Y eso es lo que hay que concienciar. SOS Rural nace para eso. Y nacimos prácticamente un año antes de las protestas, porque ya éramos conscientes de que el campo tenía que despertar hacia un plano intelectual que lo ha tenido abandonado siempre y que necesita hacerse oír donde se juega el gran partido, en Bruselas. Porque todo esto viene de las cocinas, de gente, que lo acaba de decir Óscar también, que pisa moquetas, que no pisa la tierra, que no mira al surco, que no sabe lo que pasa en una explotación ganadera. Entonces, ¿cómo nos van a legislar? Eso es un auténtico disparate. Y además tienen la temeridad de no escuchar a quien le informa de primera mano porque sabe de lo que va la actividad. No nos escuchan, legislan de espaldas a quien se ve afectado por esas políticas. Y a mí eso es muy peligroso. Y como europeos, de verdad, Europa está por uvas en todo esto. Y necesitamos, pues reconducir esta situación. Por eso nos reunimos. Tú decías, Javier, ¿qué más se puede hacer? No, te preguntaba, Natalia, que si tenéis pensado hacer algo más una vez que pase el verano de cara al próximo curso, que si vais a seguir con las movilizaciones. Sí. Nosotros vamos a seguir, vamos a hacer una labor pedagógica, sobre todo en colegios. Vamos a empezar por las bases. Queremos estar presentes en todos los ciclos formativos, siempre que nos puedan ir dejando, porque muchas veces son las propias consejerías las que le abren la puerta a los grupos ecologistas, pero cuando vas a hablar de agricultura y del valor de un agricultor, te la cierran y te ponen trabas. Entonces, pero nosotros vamos a intentar vencer todo eso y vamos a empezar a hablar a los chavales de todas las edades de agricultura y de la importancia de quien les da de comer, de esas manos de donde salen sus alimentos. Vale, entonces Así que vamos a empezar ahí. vais a empezar en SOS Rural una campaña en los colegios para concienciar a los chavales, a los alumnos, de la importancia que tiene el campo y para que eso siempre al final una semilla de protesta también, entiendo, de cara al futuro, ¿no? Porque al final son ellos los que van a tener que tomar el relevo. Vale, pues ese es el titular que nos deja Natalia, las movilizaciones en los colegios de cara al próximo curso, para que los chavales tomen conciencia del mundo rural y de la ganadería. Chavales como los que está Candela con ellos en Navares de las Cuevas, que está ahí de monitora, la mujer. Natalia aquí es nuestra niña y allí es la señorita, la señora. Aquí estoy echándoles un ojo. Pero vamos a dejarla ir, vamos a ir a la Puli y luego ya dejamos ir a Natalia, a Candela, perdona. No lo ve ahora, tenía un macho. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta de Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Candela, que nos tenías que contar lo de Soria Ya y la iniciativa que han tomado por allí, por tierras de Castilla y León. ¿Qué han hecho los de este partido? Pues sí, hoy parece que la cosa va de leyes porque, resulta Soria Ya presentó el pasado viernes 28 de junio en las Cortes de Castilla y León su primera proposición de ley de la legislatura, solicitando una ley, como no, contra la despoblación. El lunes anterior acudieron a la delegación territorial de la Junta para exponer las líneas básicas de esta normativa, que para ser aprobada debe contar con el respaldo del Parlamento Regional. Ángel Ceña ha señalado que la redacción de esta propuesta de ley de medidas contra la despoblación ha recaído de forma íntegra en su partido, en Soria Ya, y que cuenta con 151 artículos, 91 folios y 7 títulos. Tras un año de redacción por parte de los colaboradores y expertos en la materia, finalmente desde el partido han dado forma jurídica a este texto y pretenden se tome en consideración y genere un debate a su alrededor. La propuesta cuenta con 3 líneas principales. La primera de ellas consiste en una definición de qué son exactamente los territorios despoblados, estadística y cuantitativamente, para de esa forma tomar decisiones sobre los privilegios, las infraestructuras, los servicios o las subvenciones que otorgar a estos territorios. En segundo lugar, la aplicación de un mecanismo de garantía contra la despoblación y que así todas las iniciativas se pongan en marcha desde la Junta y que todas estas que se pongan en marcha desde la Junta, tengan en cuenta la cuestión del desequilibrio territorial. Y por último, en tercer lugar,
y tal y como señalan desde el propio partido, van a intentar combatir un problema que está desangrando a la comunidad y que en Soria es particularmente dramático porque, dicen, atención, somos la provincia más despoblada de España con 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. El problema en Soria es mucho mayor y por eso queríamos presentarlo aquí. Con medidas que no caigan en saco roto, que las estudien, que se debatan y que se aborden con las distintas fuerzas políticas de la propia comunidad. Para finalizar, Ceña recalcó la importancia de esta propuesta, señalando que de las 3 comunidades autónomas que pierden población en nuestro país, o que la pierden especialmente, como son Asturias, Extremadura y Castilla y León, solo la suya era la que aún no tenía una ley contra la propia despoblación. Bueno, esto es lo que están haciendo en Soria. Ya tenemos que despedir a Candela. ¿Nos queda algo todavía por decirle a Candela? ¿Nos queda algo por decirle a Candela hoy? Que no se nos olvide. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños la vamos a celebrar. Unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Bueno, chicos, que es el cumpleaños de nuestra Candela, que cumple, todavía lo puedes decir porque eres muy joven y no te va a importar, Sí. 24. 23, Javi, 23. Ya me quieres sumar un año. Ah, es 23, o sea que ni siquiera son 24 todavía. Ahora me Entonces, haces dudar a mí, eso- ¿no? 23, Javi, sí, 23. Eso 5 no es de una- julio, Eso cumple no es una de edad, es un- Candela, es un- 23 años, 23 Muchas añitos. felicidades. Gracias. Felicidades, claro. Eso no Felices es una edad, felices. es un insulto. Javilillo, felicidades a Candela. Está ahí Alex Acue también, felicidades a Candela. Muchas gracias, chicos. Candela, que ahí todo el mundo en el campamento de Navares la ve como la mujer mayor, la Ya. que les da Bueno, órdenes. no te lo pierdas, Javi. Y aquí es nuestra niña de 23 años. En fin, esto es la vida. Ya sabéis Carmen. que... Gracias. Ya sabéis que todos... Cande, Gracias. Tienes ahí Que todos el... los niños Sí. ponen motes a los monitores. Sí. Bueno, pues el mote que me ha tocado a mí, no sé, ¿os podéis hacer una idea de cuál es? ¿Cuál es? Candelabro. La luz que Mira, nos me han ilumina. dicho Candelabro, pero he preferido que me llamen Candy Crush. No, pero me han puesto la jefa. Ah, la jefa, claro. A ver, es que con esa gorrita roja además que llevas ahí, y yo no sé la gincana. La gincana no se ve en el fondo, la gincana. Tienes que ir a la gincana ahora. No, ahora estoy en la sala de material porque estoy preparando la actividad de por la noche. Ah, muy bien. Pero si queréis, os puedo enseñar lo que tenemos fuera y ya os voy dejando, porque tenemos una zona de cabañas. Ujú. Mira. A ver. O sea, repoblando a la España vaciada con cabañas. Sí, Ese es el aquí lo futuro. tenéis, mirad. Eso te digo. Madre mía, ¿y ahí están metidos los chavales o qué? Cande. Sí, aquí enfrente justo dormimos nosotros y aquí aquí Madre. están los ¿Y, chavales por aquí. y cuántos caben en cada cabaña? Pues caben... Los que haga falta. En, Sí, sí, sí. en saco, Hasta 10 caben. hasta 10, en saco de dormir, los 10 ahí. Sí, en saco de dormir. Bueno, tiene literas, las cabañas no están vacías. ¿Ves? Esto es muy Nosotros importante también también, dormimos ahí. por lo que decía Natalia, de inculcar a los chavales el amor por el mundo de la naturaleza, por el mundo rural. Este tipo de campamentos que siempre se hacen, que antes se hacían de una forma, ahora de otra, pero al final van a conectar a la gente con el mundo rural también, y a los pequeños con el mundo rural. ¿Y luego por la noche hacéis hoguera de campamento o no? ¿O eso ya no se estila? Pues vamos a intentarlo porque con el tema del fuego es complicado en verano y nos da un poco de miedo, pero bueno, lo intentaremos. Y respecto a lo que decías, por ejemplo, ayer bajamos al pueblo de Navares de las Cuevas, que nos pilla aquí a 2 o 3 minutos andando, o sea, estamos al lado. Y algunas de las cosas que hacemos es precisamente hablarles a los chavales de la situación que está viviendo, esta localidad y esta zona. Entonces, pues que nosotros también desde el campamento hacemos lo posible por inculcarles valores relacionados con la naturaleza y hablarles también de la cuestión de la España vacía y de la despoblación, porque muchos de ellos vienen de Madrid y se sorprenden mucho cuando llegan aquí y ven un pueblo tan pequeño, ven que no hay gente o que aparentemente no hay gente, porque en realidad sí que la hay. Y nada, ya os seguiré informando, pero de momento todo va muy bien por aquí. Y muchas gracias por todo. Bueno, nuestra Candela en el campamento de Navares de Segovia, de Navares de las Cuevas, que lo pases bien el día de tu cumple, que no te den mucha guerra a los chavales, ¿eh? No, ya me están dando regalitos, o sea Adiós, que adiós, bien. Cande. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, chicos.
Bueno, también voy a tener que ir despidiendo a Natalia y a Óscar. Quería preguntaros, al hilo de lo que estaba contando Candela, de esta ley de despoblación, esta iniciativa de Soria Ya, que se ha presentado en el Parlamento de Castilla y León. En Castilla y La Mancha hay una ley de despoblación que ya tiene unos años, 3 años aproximadamente. Este tipo de medidas, Natalia, ¿a ti te parece que se toman a nivel autonómico de momento? ¿A ti te parece que dan resultado? Es una curiosidad que tengo, porque generalmente si se lo preguntas a los políticos que las llevan a cabo te dicen que sí, que son la panacea y tal. Desde vuestro punto de vista, ¿este tipo de medidas contra la despoblación o de leyes contra la despoblación dan resultado? ¿Son mejores que lo de la ley de restaurar la naturaleza? Bueno, si nos fijamos en que tenemos un ministerio de reto demográfico y vemos el resultado que ha dado, pues tengo poca esperanza en que ninguna normativa autonómica pueda ser realmente efectiva, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso la voluntad se agradece y más vale eso que nada. Pero creo que hay que hacer acción. La teoría está muy bien, el papel lo aguanta todo, los boletines oficiales del Estado y de las regiones lo aguantan todo, pero vemos cómo no se funciona así. Entonces necesitamos que la sociedad civil también se active. No todo está en los políticos. Los políticos sí, pero sociedad civil es urgente que despierte. Y es verdad que nosotros no somos más que esa sociedad civil que ha despertado en algo que para nosotros es capital, y es defender, pues eso, nuestro mundo rural, porque de ahí viene todo. Todo. Es la piedra angular sobre la que pivota nuestra sociedad, nuestro desarrollo como sociedad del bienestar. Así que pido desde aquí a los oyentes que nos escuchen y que nos estén viendo que también se activen. Nosotros tenemos una campaña, una ILP, como sabéis, en marcha, de recogida de firmas, que pueden tener información en nuestra web, www.sorrural.es, y entrar y ver cómo se puede colaborar, porque con una simple firma podemos hacer mucho ruido. Y se trata de, pues eso, de hacernos oír y de que la gente de las ciudades sepa lo importante. O sea que leyes son todas bienvenidas, pero el problema es que creo que no funciona. Bueno, Natalia Corbalán lleva unos meses que está itinerante, es una nómada, está siempre de un lado para otro. Ella reside en Murcia, me parece, o en Cartagena, ¿no, Natalia? ¿Estás en Murcia ahora? Estás en Murcia ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esperamos verla un día por Madrid, que venga al estudio. Iré a veros. Y entrevistarla aquí personalmente, que es una gran colaboradora de nuestro programa. Además, siempre nos atiende muy amablemente y además siempre con un relato muy claro sobre lo que tiene que hacer el mundo rural para sobrevivir. Bueno, Natalia, gracias. Sois un lujo, Javier, sois un lujo. No siempre hay micrófonos dispuestos a darle voz a este problema y vosotros siempre lo hacéis. Así que el lujo es mío porque me llaméis y poder estar aquí. Gracias, Natalia. Hasta otra. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Voy a ir despidiendo también a Óscar Caso, autor de La Desconexión Rural. Tuvimos un programa con él hace unos meses. Creo que abrimos temporada con el libro de Óscar Caso, de La Desconexión Rural, que la verdad es que le metimos mucha caña a Óscar con su libro, porque el hombre tenía ahí sus teorías y nosotros pues fuimos un poco en plan abogados del diablo a ver qué decía, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, pero entonces un veterinario no quiere que los animales vivan, que los ganaderos vivan, que sí, pero también con un cierto realismo, ¿no? Totalmente, tienes razón. Sí, me sorprendió un poco porque me empezasteis sobre la ganadería intensiva y tal, pero yo vivo aquí en Soria hace muchos años y sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo, lo veo y entonces no tengo ningún problema en contestar a cualquier inquietud que tenga la gente por ahí. Es evidente que hay gente que hace malas cosas en todas partes, pero yo voy a defender, de hecho he escrito un libro para eso, para defender algo tan importante a hilo de esto que estamos hablando para este país como es la ganadería. Yo concretamente la ganadería, pero bueno, agricultura, ganadería es un pack indisoluble desde mi punto de vista. La agricultura y la ganadería, Juan, y la ley de restauración de la naturaleza ahí, pues que no sabemos muy bien, porque es que esto es todo, en la política ahora es todo tan engañoso, te lo envuelven todo tan bien. Y lo que decía yo al principio, esto del empedrado hacia el infierno cargado de buenas intenciones, que eso lo decían antes y con perdón del comunismo, decían, es un camino hacia el infierno empedrado de buenas intenciones. Oye, que no te quiero yo meter en este tema ahora, que me lo analices, pero es un poco lo que está pasando ahora con la política y con los relatos de la política, ¿no? Sí. Mira, de la ley esta de la naturaleza hay una cosa que a mí me ha hecho gracia, porque dice, tiene que haber paisajes diversos. Y yo me he preguntado, ¿habrá ido por Castilla alguno de estos? Claro. Es decir,
Porque tú vas por Castilla y ves un paisaje, y en ese paisaje están las abejas, están las mariposas, están los polinizadores, está todo el mundo. No necesitamos paisajes diversos en Castilla. Es decir, es que no han pasado por Castilla nunca, igual que probablemente no hayan pasado por las dehesas extremeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tiene la política es acercarse a unos sitios, sabiendo además, de todas maneras, y en esto yo creo que Óscar estará de acuerdo conmigo, que la agroganadería, por cierto, que la ley, lo único con lo que yo estoy de acuerdo es con los montes, con la repoblación forestal. Me parece que es una de las cosas que tenemos en la agenda pendiente, no solamente en España, sino en el resto de Europa. Pero yo creo que el mundo despoblado no es solo la agroganadería, hay otras cosas que se pueden hacer. Y ahora mismo hay muchos conflictos, si veis los periódicos, muchos conflictos diseminados por España porque no encuentran alternativas glamurosas al desarrollo. Y entonces ahora resulta que todo tiene que ser muy glamuroso, ¿no? Tiene que ser o el turismo rural, o un restaurante, o un molino, o una agricultura donde las ovejas tengan sauna, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que conocer un poquito, bueno, los que hemos tenido pueblo, tenemos edad de haber tenido un pueblo, a donde nos llevaban nuestras madres después cuando acababa el curso, pues sabemos que no todo es hermoso y naif y para hacer una foto, ¿no? Entonces, bueno, de esto va el campo y de esto va la vida de los agricultores y de los ganaderos, que por cierto cada vez son menos, insisto. Bueno, Juan, yo te voy a despedir. Por cierto, había un comisario europeo, no recuerdo el nombre, de Agricultura, de estos de los años 90, Óscar, como era un alemán, no recuerdo el nombre, que le trajeron aquí a España, ahora quizás tú, Óscar Fischer, era un comisario de Agricultura, le trajeron una... Pero este es lo que vino es a fastidiar la pesca. Exacto, sí, pero a este le trajeron y le llevaron de paseo por distintos lugares, le llevaron a un olivar de Jaén y no se le ocurrió otra cosa al hombre porque pensaba que eso era fruta que se comía así, y coger una aceituna y metérsela en la boca, y claro, el hombre dijo, ¿esto qué mal sabe? Hombre, es que esto es con lo que se hace el aceite de oliva, no es para comérselo como si fuera una manzana, ¿no? Pues ese es el nivel, ese es el nivel. El señor Fischer es que viene de un pueblo que hace el aceite con manteca de cerdo. Entonces, claro, las cosas son así. Es decir, en su país no hay olivos, pues hacen el aceite, hacen los guisos con manteca de cerdo. Si el problema no es este, es que este señor le hacen comisario porque la PAC la montaron los franceses y los alemanes porque el centro del mundo era el centro de Europa. Ahora sí que os digo una cosa, esto, cuidadín, va a pegar un giro, porque hay unas formaciones políticas que no son mayoritarias, pero mirad, esta ley se ha aprobado porque Austria cambió de posición en el Consejo, porque si no, esta ley no se aprobaba, porque en el Parlamento, en la Comisión Parlamentaria se rechazó, y en el Consejo Europeo Austria cambió de posición. Es decir, que incluso hay una cláusula de paralización por urgencia, es decir, que en cuanto hay una manifestación, esta ley se paralizará con toda seguridad hasta que alguien pues empiece a ponerle ritmos, cambios, etcétera, etcétera. Bueno, Juan, querido, que gracias por estar con nosotros de nuevo. Vamos a ir cerrando temporada. Tenemos un programa recopilatorio la próxima semana. Luego haremos uno en Orea de cierre y luego otro ya más de despedida, que también igual si puedes estar, pues siempre nos encanta estar contigo. Que tengas un buen fin de semana ya muy de verano y que nos volvemos a ver. Y también te digo lo mismo, Óscar, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos sido más suave contigo, no te hemos dado caña ni nada de nada. No tengo ningún problema, ¿eh? Te teníamos que compensar. Bueno, pues hasta otra. Que tengáis buen fin de semana y buen verano a los que no vea ya más hasta la próxima temporada. Vale. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Bueno, nos estamos dejando la entrevista con Eduardo Martínez Rico, que le estarán viendo aquí, los que nos están siguiendo por streaming, le estarán viendo aquí todo el tiempo a nuestro lado, pero le he dicho, mira, Eduardo, tú no tienes que hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza si no te apetece, pero sí quiero que hables de nuestros libros, de estos grandes libros de la memoria histórica, de la memoria, digamos, histórica, pero la de verdad. No esto de estar hablando todo el día de la guerra y de Franco, no. Por ejemplo, del Cid Campeador o de
Confesión, que es tu último libro, que es además una reivindicación de lo que es, y esto sí que nos hila con nuestro programa, la tierra gallega, ¿no? Y el modo de ser gallego, ¿no? Esta es tu última novela, Confesión, que es la que estás promocionando. Es una reedición de un libro que saqué hace años y que lo reedito ahora con otra editorial, con Imágica, y es verdad que últimamente lo he estado promocionando, lo he presentado en Ferrol y en Madrid. Y es una novela en la que la religión tiene mucho peso y también tiene mucho peso la tierra gallega. La ría de Ares, la ría de Ferrol, y porque es la zona en la que yo veraneo, de la que era mi padre, y yo le tengo mucho cariño y la conozco bastante bien. Y entonces yo la elegí para hacer esta novela, que en origen era mi primera novela larga, porque es una novela que viene muy de atrás. Yo la escribí con 25 o 26 años. Y la has reeditado ahora, ¿no? La publiqué en el 2018 aproximadamente y la he reeditado ahora, en el 24. Bien, es Confesión, una novela gallega, ese es el subtítulo, una historia sobre el amor, la amistad y el poder de la fe. Hay veces, Eduardo, que parece que hay que irse a leer este tipo de novelas históricas para captar la importancia de estos valores, como si los hubiéramos perdido mucho de vista, ¿no? En la época moderna, en la posmodernidad, ¿no? Bueno, yo es que escribo muchas cosas. Escribo novela histórica, escribo novela normal, digamos. Ahora hablamos un poquito más de ese tipo hago de muchas cosas. Novela histórica tengo una novela sobre el Cid, otra sobre Carlos V y otra sobre Fernando el Católico. Y esta es una novela que paradójicamente se desarrolla en un futuro próximo, porque para que a mí me encajara la historia tenía que buscar un futuro próximo con un sistema político alternativo, que es una república en la que existe la pena de muerte en España, porque a mí me servía para encajar la historia con la condena del protagonista, que comete 2 asesinatos, y es un marino de la Armada, etcétera. El Cid Campeador fue una de tus novelas también más celebradas. El Cid Campeador, una visión del héroe y del mito narrada en un tono novelesco de aventuras. Bien, el Cid Campeador tiene mucho de mito. ¿Dónde acaba el mito? ¿Dónde empieza la realidad de este personaje tan importante? Ahora que estábamos hablando de Castilla, por ejemplo, este mito tan fundacional, ¿no? de Castilla, ¿no? Sí, Porque cuando tú te enfrentas a una novela de este tipo, tienes que delimitar muy bien dónde acaba el mito, lo que nos ha llegado, y dónde comienza la realidad, que es lo que fue realmente, ¿no? Bueno, yo cuando decido hacer un libro de estos temas, lo que hago es leer mucho, ¿no? Y estudiar mucha mucho. Documentación. Que además es mucho estudio, no es leer, es estudiar, porque son libros de historia generalmente. Y eso entraña mucho esfuerzo, por lo menos para mí. De hecho, creo que es una de las claves por las que a la gente le gusta tanto la novela histórica, porque creo que los novelistas históricos, digamos que hacemos un esfuerzo previo nuestro para que el lector se lo pase bien y no tenga que hacer ese esfuerzo que se suele emplear en los libros de historia, ¿no? Entonces yo leo mucho y me documento mucho. Y luego a partir de ahí pues ya desarrollo en historia. Porque para hacer un libro de novela histórica en condiciones y de la calidad que tú los haces, ¿cómo es el proceso? Es decir, como media, ¿cuánto tiempo hay que estar documentándose para luego empezar a escribir con fundamento sobre algún tema? Depende, y luego novelarlo. Pues depende, porque en mi caso ha sido bastante diferente los 3 casos, ¿no? Porque el Cid años. 10 años. No sé, años. El Cid años. Fernando el Católico me documenté muchísimo, pero fue más rápido. Fueron, digamos que meses. Pero después de leer mucho historia. Y luego lo escribí muy rápido. Y luego el de Carlos V me llevó años también, pero como 4 años o sí o más. Y lo fui escribiendo mientras me iba documentando. Es una novela que me costó mucho más. Y estoy muy satisfecho del contenido, del resultado, pero me costó más. De estas 3, yo creo que la que más trabajé es la del Cid. Claro, pero la gente se pregunta, bueno, ¿dónde saca el tiempo? Porque tú eres licenciado, doctor en filología, es profesor del Instituto de Empresas, y profesor también del Colegio de Licenciados y Doctores. Todo esto requiere mucho tiempo. ¿De dónde sacáis tiempo para hacer una novela histórica que requiere tanto tiempo de documentación, de escritura? Pues todo depende, por supuesto, de lo trabajador que seas y del tiempo de que dispongas. Porque normalmente una persona que tiene un trabajo pues tarda años en hacer estos libros, pero igual muchos años, 3 mínimo, diría yo. Por ejemplo, el de Carlos V, que es el último que he sacado de este estilo, yo hice muchas cosas mientras y di clases también, por ejemplo.
O sea que escribí artículos, hice muchas cosas, Claro. pero tardé más de 4 años. O sea, digamos que esto lo vas metiendo y luego también, pues que en lugar de hacer una ficción, pues te pones a trabajar en esto. O sea, las fronteras entre el trabajo y la ficción en estos menesteres son muy difíciles de distinguir. ¿no? Porque es que si no te gustara tanto, yo creo que no lo harías, ¿no? Claro. No somos masoquistas. Luego hay otro tipo de libros, quiero comentarte dos, además de los de novela histórica, pero que también tuvo una gran repercusión el libro que escribiste sobre Pedro J. Ramírez. Pedro J. Sangre en las tinta en las venas se llamaba. Pedro J. Tinta en las venas. Yo ese libro lo recuerdo, tuvo una gran repercusión. Lo presentaste con el propio Pedro J. Tuviste que hablar, me imagino, aquí no irte a una biblioteca a estudiar un tema, sino hablar con el protagonista, que además, dado el perfil que tiene, me imagino que te debió costar mucho que te dedicara tiempo Pedro J. para escribir ese libro, ¿no? Sí, bueno, conmigo yo siempre digo que fue muy profesional y se portó muy bien. A mí me dijo al principio, cuando le presenté el proyecto, que él estaba encantado de hacerlo, y poco a poco me fue dando todas las facilidades y todas las entrevistas, tantas entrevistas, que llegó un momento en que yo le dije que no necesitábamos más, y él estaba de acuerdo, pero que es que ya habíamos hablado de todo. Y yo además llevaba unos esquemas de los diferentes capítulos y yo le entrevistaba para cada capítulo. Pero no solo le entrevistaba a él, es que entrevistaba a mucha gente del mundo, entrevistaba a colaboradores del mundo, entrevistaba a gente de su familia, entrevistaba a gente muy variada. Hice muchas entrevistas para hacer ese libro. ¿Cuánto tiempo te costó hacer ese libro? ¿Cuántas entrevistas tuviste aproximadamente? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo estuviste hablando? ¿Estuviste durante un año hablando con Pedro J? Pues mira, lo hice, vamos a ver, lo hice rápido, lo hice en 8 meses o así, 8 o 9 meses, como un embarazo. Pero eso sí, vamos, bueno, yo es que suelo trabajar así también siempre, pero en ese libro yo creo que todavía más. O sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba, trabajaba en el libro. Y luego, yo creo que hasta por la noche cuando dormía soñaba con el libro. Claro, fue una obsesión, ¿no? Durante un tiempo. Y luego tienes un libro también que tiene una parroquia muy definida y un público muy definido y muy numeroso, que es el libro sobre la Guerra de las Galaxias, que se sigue vendiendo todavía. La Guerra de las Galaxias, el mito renovado. Sí, se vendió bien, se vendió bastante bien durante años. Y ahora se vende mucho menos porque no es novedad y porque además, como están dando series, pues se está vendiendo menos. Lo que tiraba más era el tema de las películas. Ajá. Pero el libro ha sido un éxito. Me dieron un premio del archivo de Coruscant, se llamaba, a las letras emergentes. Sí. Y bueno, y yo recuerdo, siempre lo digo, que bueno, todos estos libros que tú estás mencionando para mí fueron felices de hacer, todos. Y este también, el modo en el que hice el libro de las Galaxias fue muy feliz. Pues el análisis con las películas, mientras veía las películas, mientras leía sobre los mitos, mientras leía Campbell, mientras leía sobre samuráis, por ejemplo. Y luego me imagino que te llegaría feedback de gente, porque este tipo de temáticas tiene gente absolutamente fanática y forrofa, ¿no? Sí, yo me llegaría mucho feedback, ¿no? de este tipo de personas, ¿no? De seguidores de la Guerra de las Galaxias. Sí, yo me he encontrado con gente que con la que me identificaba bastante porque le gustaba el tema tanto como a mí. O sea, que tú saltas del Cid Campeador a la Guerra de las Galaxias con una facilidad increíble. De hecho, los hice los dos uno tras de otro. Necesitamos cambiar un poco de registro, ¿no? Pero me pasa siempre. Hago libros de cosas muy diferentes. Eduardo Martínez Ridico, ha sido un placer, un honor y un privilegio que soy yo, creo que ya digo, es uno de los grandes autores de novela histórica, además de otros libros como el que hemos mencionado de Pedro J., como el de la Guerra de las Galaxias. Gracias por estar con nosotros hoy en el Llena de Vida, gracias por poner este broche de oro a nuestro programa de hoy, que no era hablar de la Ley de Restauración de la Naturaleza en tu caso, sino de tus grandes libros de novela histórica y otros. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. A ti, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir terminando, nos quedan las noticias de Eurocaja Rural y las noticias de Eurocaja Rural. Y terminamos.
Y les contamos que 84 universitarios inician sus prácticas en Eurocaja Rural. La entidad financiera ha ratificado su firme apuesta por ofrecer oportunidades a los jóvenes estudiantes para mejorar su formación académica y adquirir nuevos conocimientos y potenciar su talento. En lo que llevamos de año han realizado prácticas en la entidad, en Eurocaja, 81 estudiantes y 31 de ellos ya forman parte de la plantilla de la empresa. Por otra parte, la Fundación de Eurocaja Rural y la Denominación de Origen de Montes de Toledo forman a 22 alumnos en el programa de técnico de almazaras. Muy interesante. El objetivo de esta iniciativa es apostar por la profesionalización y la optimización de la gestión de almazaras y los procesos para la obtención de un buen aceite de oliva virgen extra. Y 2 reuniones importantes, Eurocaja Rural y Fedeto, que consolidan su respaldo al tejido empresarial toledano con motivo de la firma de un nuevo convenio de colaboración que es habitual todos los años entre la entidad financiera y la organización principal de los empresarios toledanos, que han pasado revista en esta reunión a cómo está en este momento el tejido empresarial de la ciudad imperial. Y por último, Eurocaja Rural ha asistido a la Junta General Ordinaria de Solimat. El presidente de la entidad financiera ha acudido a este acto para felicitar a la Mutua Castellano-Manchega por su buena gestión y los datos de su actividad asistencial y preventiva. Bueno, pues esto es todo. Noticias de Eurocaja Rural. Nosotros nos vamos. Ya saben, como les he dicho al principio, que nos quedan muy poquitos programas en esta temporada. Nos queda el recopilatorio de los mejores momentos. Nos queda el programa que nos vamos a ir a hacer a Oreán, como siempre, en cierre de temporada. Y nos queda alguna sorpresa más. En el Llena de Vida, la España vaciada. Mes de julio. Fin de temporada. Pasen un buen fin de semana. Volvemos la semana que viene. Adiós.